Dios les bendiga, que el Señor guarde a toda su casa, a todo su hogar, en este nuevo día que nos regala el Señor y en el cual llegamos delante de su presencia para darle a Él toda la alabanza, la gloria y la honra, prepararnos para la llegada de ese gran rey que viene por segunda vez y que quiere encontrar un pueblo preparado. Y este tiempo nos está recordando esa preparación que debemos de tener. Vamos a orar y vamos a entregarle al Señor en este momento esa bendición para que Dios nos guarde, para que Dios nos dirija, para que el Espíritu Santo de Dios ministre en este momento nuestras vidas y se glorifique en poder sobre cada uno de nosotros. Señor Dios santo y poderoso, en el nombre precioso de Jesucristo, tu Hijo, entregamos, Señor, nuestras vidas. La presentamos, Señor, para la gloria, alabanza y honra de tu nombre. Señor, eres grande y poderoso. Y en el nombre precioso de Jesucristo de Nazaret, este tiempo, Señor, en el cual hemos aprendido que tú eres la luz que ha venido a esta tierra. Hemos aprendido ese significado verdadero de la Navidad, pero también es un tiempo que nos está hablando de estar preparados, porque así como viniste la primera vez, Señor, también vas a cumplir la promesa de que vendrás en segunda oportunidad y que todos los que estemos preparados, Señor, seremos levantados para glorificarte y honrarte en las nubes, oh Dios. Te bendecimos y te adoramos. Y llénanos, Señor, de tu palabra. Llénanos, Señor, de tu bendición. Llénanos, Señor, de tu gracia. En el nombre de Jesús. Amén y amén. Gloria a Dios. Le damos la gloria y la alabanza a nuestro Dios. Aleluya. Le invito para que abramos nuestra Biblia en el Evangelio según San Lucas. Vamos a estudiar en Lucas el capítulo 3, los versículos que van del 1 hasta el 9. Pero primero vamos a leer los versículos del 1 al 3 y vamos a ir leyendo este pasaje a medida que vamos desarrollando la enseñanza que tenemos para el día de hoy. Gloria al Señor. Entonces leemos la palabra del Señor en la bendición del Padre, el poder del Hijo y la unción del Espíritu Santo del Dios vivo. En el año 15 del imperio de Tiberio César, siendo gobernador de Judea Poncio Pilato, y Herodes, tetrarca de Galilea, y su hermano Felipe, tetrarca de Iturea y de la provincia de Traconite, y Lisanías, tetrarca de Abilinia, y siendo sumos sacerdotes Anás y Caifás, vino palabra de Dios a Juan, hijo de Zacarías, en el desierto. Y él fue por toda la región contigua al Jordán, predicando el bautismo del arrepentimiento para el perdón de pecados. Amén. Gloria al Señor. ¿Qué sabemos nosotros de la Navidad? Esa es una pregunta donde nosotros podemos comenzar en este momento. ¿Por qué? Porque los significados humanos que tenemos no son precisos respecto a la Navidad, porque ese nacimiento de Cristo Jesús, esa natividad, tiene un significado en estos momentos de un gran índole espiritual. Y solamente Dios lo puede revelar a través de su palabra. Cada vez que nosotros leemos la Biblia y miramos pasajes relacionados con el nacimiento de Cristo, pues nos damos cuenta también de allí de unos eventos que son espirituales, que están ilustrando el mensaje de las buenas nuevas, las buenas noticias de Dios a la humanidad. Por eso es que nosotros, los cristianos,
nos despojamos de toda celebración tradicional que pueda haber en nuestra mente y retomamos lo que nos dice la Escritura para mirar qué es la Navidad. Nosotros de niños siempre esperábamos la visita del Niño Dios, en algunos lugares de Papá Noel, en otros de los Reyes Magos. Y fue una gran decepción cuando nos dijeron que el Niño Dios eran nuestros padres. Nos sentimos allí como que nos habían quitado algo de lo que nosotros creíamos cuando éramos niños. Pero la verdad es que cuando llega la época navideña, todos queremos recibir algo especial. Y nuestras hijas, siempre que llegaba la Navidad, ellas estaban esperando pues esos regalos. Y algunas personas pues entran muy pensativas, mirando a ver qué es lo que van a regalar en esa y en todas las Navidades. Y cuando nosotros miramos el sentido real de la Navidad, desde ese tierno lenguaje, nosotros podemos ver que es que en este tiempo todos queremos sentirnos muy especiales con regalos, la esposa, el esposo, los hijos, etcétera, etcétera, etcétera. Navidad, tristemente, ha cobrado un valor muy diferente a lo que realmente significa. Para el hombre moderno significa consumir, para el hombre moderno significa hacer negocios, para este tiempo en muchos lugares significa la reactivación de la economía, el salir de estos momentos de apremio económico en que muchos comerciantes se encuentran. Y es más comercial que espiritual. Y millones de niños y de adultos y de personas necesitan o luchan por conseguir algo que los haga realmente felices en Navidad. Hay muchas personas que nosotros podemos ver que están sufriendo en los hospitales, otros están llorando en los funerales porque han sufrido la pérdida de un ser querido. Algunos quejándose del sistema de gobierno que los tiene agobiados sin disfrutar lo que muchos llaman la fiesta de la Navidad. Y el mundo entero está en esa situación en donde desean celebrar algo, pero la situación circundante pues no les permite realmente tener un verdadero sentido de lo que es la Navidad. Pero cuando nosotros miramos y observamos qué es lo que marcó el nacimiento de Cristo Jesús, pues nosotros también nos podemos dar cuenta que ese nacimiento de Cristo Jesús enmarcó el arrepentimiento. Y la Biblia nos habla mucho del arrepentimiento. Sin embargo, cada una de las personas tiene un punto de vista algo diferente. Y hoy que estamos preparándonos para esta temporada navideña, queremos considerar un ministerio que fue muy importante en la Biblia, a pesar de que es corto en lo que nos narran los evangelios, como fue el ministerio de Juan el Bautista. El ministerio de Juan el Bautista se desenvolvió años antes podríamos decir, años antes del ministerio de Jesús. Y sin embargo, tiene mucho que enseñarnos acerca de la forma como nosotros debemos prepararnos para su venida. No olvidemos que en estas celebraciones se está festejando la primera venida de Jesucristo, pero que Él va a venir por segunda vez y no va a venir como un niño, pero nosotros debemos de mantenerlo siempre en vista
y el nacimiento de Cristo Jesús. Simplemente nos está diciendo que Dios cumple las promesas, que para muchos de pronto creyeron que Él había olvidado cuando dio esa promesa en el libro de Isaías y lo dio muchísimos años antes de que se llevara a cabo, pero también nos está diciendo, como lo dije antes, que Él cumple la promesa y que así como Él prometió que vendría por primera vez y prometió que vendrá por segunda vez, quiere decir que Él va a venir. Vamos a leer, como les dije al comienzo, ese pasaje por partes y vamos a ir observando diferentes puntos de vista a medida que lo vamos leyendo. La primera cosa que nosotros notamos en este pasaje es que nos da una lista de nombres extraños. Para la mayoría de nosotros desconocidos que está encabezando este pasaje, son nombres desconocidos para la mayoría de nosotros y sería fácil pues saltarlos buscando llegar de inmediato a la carne del pasaje, pero es que cada detalle de la escritura tiene significado. Y en este caso vemos que Lucas, que es un historiador cuidadoso, coloca los eventos que siguen dentro de su lugar en la historia. No estamos leyendo uno de esos cuentos de hadas que comienzan, érase una vez en una tierra lejana. No, se trata de algo que tuvo lugar en un lugar concreto y en un momento específico de la historia. Aquí nosotros tenemos varios eventos que nos sirven y que son importantes notar en este momento. Es que si nosotros tenemos pues muy buena observación en los pasajes que hemos leído, encontramos algo que podría decirse insólito. Y es que Lucas menciona el hecho de que había dos sumos sacerdotes, Anás y Caifás. Para los que conocen el Antiguo Testamento, y si usted no lo conoce bien, pues esto le podría parecer normal. Pero permítame decirle que esta situación era anómala y a la vez extraordinaria. ¿Por qué? Porque bajo el sistema que Dios había dado para el pueblo judío, para guardar el antiguo pacto, el oficio de sumo sacerdote era de por vida y solo había un sumo sacerdote a la vez. La razón por la cual encontramos aquí a dos es que el sumo sacerdocio se había convertido en un premio político. Todos hemos visto la forma en que los presidentes pues sacan a todos los miembros de la administración anterior para colocar a sus aliados en las mejores posiciones. Y es la realidad de la política. La posición de sumo sacerdote, que debía de ser símbolo de lo más sagrado, se había convertido precisamente en tal muestra de favor político, y el resultado fue la presencia en Israel de dos hombres que echaban mano del título de sumo sacerdote. Ahora bien, con simplemente nombrar a estos dos hombres, Lucas nos está señalando el declive espiritual que existía en aquel momento en que Juan recibió el mensaje de Dios en el desierto. Me refiero a Juan el Bautista. Lejos de la apatía y podríamos decir del pragmatismo que existía en Jerusalén, Juan se levanta con un nuevo mensaje. Pero ese mensaje era un mensaje de arrepentimiento. El bautismo de arrepentimiento era algo desconocido en aquellos tiempos. A los prosélitos gentiles se les bautizaba, pero la mayoría de los judíos consideraban que ya estaban bien con Dios en virtud de pertenecer al pueblo escogido. Juan se levanta con un mensaje radical. Todos sin excepción tenían que arrepentirse,
y prepararse para la llegada del Señor que venía a su pueblo. Ese Señor que había nacido en el pesebre ya estaba listo para iniciar su ministerio. Y allí, como parte de ese mensaje, estaba hablando de ese prepararse, arrepentirse y prepararse. La Navidad también nos está hablando a nosotros de la necesidad de prepararnos para la llegada del Rey, para la llegada de nuestro Rey. Y hay un gran optimismo en este mensaje que nos está dando Juan el Bautista. Y aquí nosotros encontramos un mensaje muy positivo, pues nos dice en primer lugar que nosotros podemos disfrutar de la presencia del Rey. Vamos a seguir leyendo y vamos a leer los versículos del 4 hasta el 6. Como está escrito en el libro de las palabras del profeta Isaías que dice: voz del que clama en el desierto, preparad el camino del Señor, enderezad sus sendas. Todo valle se rellenará y se bajará todo monte y collado. Los caminos torcidos serán enderezados y los caminos ásperos allanados. Y verá toda carne la salvación de Dios. Amén. Nosotros tenemos que mirar aquí y pensar por un momento en lo que Juan le estaba diciendo al pueblo. Su mensaje era este: prepárense porque el Rey viene. Juan el Bautista fue una figura muy dura y profética. Y sin embargo, este no era un mensaje negativo, es un mensaje de esperanza. Para nosotros, esta Navidad tiene que ser también un mensaje de esperanza. Significa que hay algo mucho mejor que lo que estamos viviendo. Hay uno que puede transformar por completo nuestra realidad, que puede transformar por completo nuestra vida, que puede transformar por completo nuestra situación. Cuando en Colombia se tiene, por ejemplo, la costumbre de que cuando un personaje muy importante va a venir a una ciudad, dígase usted el Papa o el presidente de Estados Unidos, un personaje muy importante, se hace una transformación de las ciudades en las cuales ese personaje va a estar. Y se empieza a preparar los meses anteriores a su llegada. Los parques son arreglados, los huecos son solucionados, los bordes de las calles pintados. Todo queda en orden para su llegada. Y siempre se considera necesario hacer preparativos para esa venida. Se mira muy bien el lugar que va a recorrer, los sitios en donde va a estar, y obviamente no se le puede recibir en una ciudad desordenada, sucia, y tiene que ser una ciudad preparada, embellecida, digámoslo así, digna de su presencia. Pero es muy importante que nosotros tengamos en cuenta que si tales preparativos son necesarios para un simple hombre, ¿qué preparativos serían apropiados para la visita del Hijo de Dios, el Salvador, nuestro Rey? Cuando el profeta Isaías habla en Isaías 43, él utiliza un lenguaje alegórico y anuncia de antemano la predicación de Juan bajo la figura de rellenar los valles para preparar el camino para el que venía. Isaías 43 nos dice: voz
que clama en el desierto, preparad camino a Jehová, enderezad calzado en la soledad a vuestro Dios. La preparación a la que se refería, sin embargo, no era preparar las carreteras de la época, sino preparar los corazones. Jesús debía llegar a un pueblo preparado. La misión de Juan fue preparar ese pueblo mediante el arrepentimiento para que pudiesen escuchar, recibir, ver ese mensaje que tenía Jesús. Yo me pregunto aquí, ¿por qué no nos preparamos para la venida de Cristo Jesús? Y la respuesta puede ser obvia, y es que hemos perdido la expectativa de su venida. Cristo llega a nuestras vidas de varias formas. Viene para salvar a toda persona que se entrega a Él en fe. Viene para bendecir a su iglesia de diversas formas en distintos momentos. Pero también va a venir para llevarse a su pueblo un día. Él va a venir para llevarse a su pueblo, tenerla con ella en las bodas del Cordero. La pregunta que nosotros podríamos hacer aquí en este momento es, ¿cuántos de nosotros vivimos con la expectativa de que Cristo va a venir? Es muy importante que nosotros nos hagamos esa pregunta. Yo no sé si usted ha perdido esa expectativa de que Cristo va a venir por su iglesia. ¿Cuántos estamos esperando que Él haga algo aquí en esta iglesia? ¿Cuántos estamos pensando que Cristo podría llegar incluso hoy para llevarnos con Él? Hemos perdido, podríamos decir, el poder en nuestras vidas, porque hemos perdido la expectativa. El mensaje de Juan para nosotros, el mensaje de la Navidad en esta época, el mensaje que estamos viendo en este tiempo de pandemia, es que el Rey ya viene y debemos de esperarlo. Que no nos encuentre desapercibido como las 5 vírgenes que no fueron allí apercibidas. Muchos de nosotros estamos perdiendo muchas bendiciones por parte de Dios simplemente porque no las estamos esperando. Cuando decimos esto, no nos referimos solamente a bendiciones materiales, sino a bendiciones espirituales que Dios quiere derramar sobre nosotros. No podemos estar conformes con la rutina y vivir conformes a lo que el mundo nos está mostrando. No debemos de olvidar el mensaje de Juan. No debemos olvidar que el Señor vino a esta tierra, nació aquí en esta tierra para cumplir esa profecía que había sido dada, que Él iba a venir, que Él iba a habitar con nosotros. Por eso es que nosotros debemos de estar preparados. El Rey viene y podemos disfrutar de la presencia del Rey. Pero para hacerlo, entonces tenemos que tener y tenemos nosotros que prepararnos para su presencia. Vamos a leer los versículos del 7 hasta el 9. Nos dice, y decía a las multitudes, Juan el Bautista, que salían para ser bautizadas por él. Oh generación de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Haced pues frutos dignos de arrepentimiento, y no comencéis a decir dentro de vosotros mismos, tenemos a Abraham por padre, porque os digo que Dios puede levantar hijos a Abraham aún de estas piedras. Y ya también el hacha está puesta a la raíz de los árboles.
Por tanto, todo árbol que no da buen fruto se corta y se echa en el fuego. Amén. Mire qué importante. Mire, tenemos que prepararnos para su presencia. Juan, a las personas que se acercaban a él para ser bautizados, les señalaba la necesidad de un arrepentimiento verdadero. A veces nosotros nos hemos perjudicado al ignorar ese mensaje tan importante de Juan el Bautista, y eso explica el estado actual de muchas iglesias. Juan señaló a los de su día, como nos señala a nosotros, la importancia de estar preparados para el juicio que vendrá. Los judíos dependían de su posición como miembros del pueblo de Dios para defenderlos del juicio. Creían que por haber nacido dentro de la nación de Israel estaban totalmente protegidos. Eso era lo que pensaban ellos. Pero Juan corrige esta idea errónea al señalarles que no debían depender del hecho de tener a Abraham como su antepasado. Dios no está interesado en personas de cierto linaje. No, Él está interesado en personas que le busquen. Oiga bien, Él está interesado en personas que le busquen en espíritu y en verdad. Por eso es que Juan repite esta idea 2 veces. Produzcan fruto que demuestren arrepentimiento. Y es que el verdadero arrepentimiento que nos prepara para disfrutar de la presencia del Rey es un arrepentimiento que produce frutos en nuestra vida. Oiga bien, produce frutos en nuestra vida. Ese es el verdadero arrepentimiento. Cuando nosotros llegamos a creer en Cristo, el arrepentimiento es parte de ese proceso. Tenemos que arrepentirnos y creer en Cristo. Y si ese arrepentimiento es genuino, habrá un cambio en nuestra vida. Pero también hay un arrepentimiento continuo que tenemos nosotros que ejercer en nuestra vida. ¿Por qué? Porque todavía retenemos la presencia del viejo hombre en nosotros. Tenemos constantemente que rechazar los viejos instintos, recordar en quién hemos creído, oiga bien, en quién hemos creído, y regresar a la cruz para ser limpiados. De otro modo, ¿sabe qué va a ocurrir, mi hermano? Nos vamos a ir alejando paulatinamente del Señor que nos redimió. Por eso es que cada día tenemos que examinarnos y buscar esas actitudes, esas palabras, esas acciones que no le agradan a Dios. A veces, mi hermano, nos damos cuenta que a medida que nos acercamos a Dios, pues nos estamos viendo peores a nosotros mismos. Conforme nos vamos acercando a la presencia de Dios y nos vamos allí y vamos conociéndole, más nos damos cuenta de nuestras fallas, de nuestras imperfecciones. Muchas veces nosotros nos damos cuenta de algunos pecadillos en nuestra vida. Y consideramos incluso que con un poco de trabajo y de dominio propio lo podemos vencer. Pero vamos descubriendo que más y más pecados, errores, que ni siquiera sabíamos que existían, están allí. Y en algunas personas esto lo lleva hasta el desánimo. Amado hermano, nosotros tenemos cada día que caminar en el Señor. Mire lo que nos está diciendo allí Lucas acerca del mensaje de Juan el Bautista. Tenemos que hacer frutos dignos de arrepentimiento.
frutos dignos de arrepentimiento. Es muy importante esto y que nosotros lo tengamos en cuenta para nuestra vida. Alabado sea el nombre del Señor. También en los días de Juan, los árboles que no producían fruto eran considerados inútiles y se cortaban para ser utilizados como leña. Y aquí vemos un lenguaje de un profeta que era realmente enérgico. Juan, podríamos decir que él nunca comunicó ese mensaje del amor redentor de Dios. ¿Y sabe por qué? Porque él no había sido llamado para transmitir esa clase de mensaje, sino que él había sido llamado para transmitir ese mensaje de juicio inminente. Y esa también es una de las facetas del mensaje de Dios para nuestro tiempo. En el pasado, la nación de Israel no había sido productiva como Dios esperaba, y el juicio vendría para ellos una realidad. Juan estaba diciendo, por tanto, a ese pueblo que si no producía juicio, el hacha estaba lista para cortar la raíz de los árboles. Y en la actualidad el Señor nos puede decir lo mismo a la iglesia. Tenemos que producir fruto. Estamos entrando a una temporada o hemos entrado a una temporada navideña. Y allí en esa temporada navideña, nosotros debemos de estar dispuestos a preparar el camino para nuestro Señor Jesucristo. Podemos disfrutar de la presencia del Rey. Oiga bien, podemos disfrutar de la presencia del Rey, pero tenemos que prepararnos para su presencia. Que este tiempo de Navidad, no olvidemos nosotros, el Señor vino con un propósito. Y que ese propósito de Dios en nuestras vidas es que nosotros podamos cada día conocerle más y más. Pero también que traigamos ese mensaje de arrepentimiento, preparados, porque el Señor va a volver, así como vino la primera vez. Tal vez no como un niño, no va a venir allí, pero sí va a cumplir para venir la segunda oportunidad. Vamos a orar. Señor Dios de los cielos, Rey de reyes y Señor de señores, Padre de bondad y de misericordia. Tú eres grande y poderoso, y en tus manos, Señor, está nuestra vida. Oh Dios amado, en tu presencia, en tu poder, Señor, te glorificamos y te bendecimos. Y en este tiempo, Señor, en donde estamos recordando que tú viniste a esta tierra en cumplimiento de una promesa que había sido dada muchísimos años antes. También vas a regresar, Señor, en segunda oportunidad. Y vienes por tu iglesia, vienes, Señor, de la iglesia, por ese pueblo que te espera, por ese pueblo, Señor, que anhela tu presencia y tu gracia. Que este tiempo de Navidad nos enseñe también, no solamente que somos luz, que somos sal, que reflejamos la luz de Cristo en nuestras vidas, sino que también nos enseña a estar preparados, la preparación para recibirte, Señor, y para poder estar contigo cuando suene esa trompeta, cuando seamos levantados, Señor, de la gloria, para tu gloria y tu poder. Señor, bendigo a tu iglesia, bendigo a tu pueblo, Señor. Ruego para que este mensaje, Señor, llegue a cada oído. Ruego, Señor, para que esta palabra nos ministre, Señor, y nos enseñe cada día más y más la necesidad, la importancia, Señor, de esperarte con un corazón dispuesto, con un corazón, Señor, que esté
en todo momento, oh Dios de los cielos, dispuesto para adorarte y para bendecir. Bendigo a tu iglesia, Señor. Bendigo a tus hijos. Oramos, Señor, por la familia de la hermana Marley, Señor, ante la pérdida de su mamá, Señor. Bendícele, Señor. Oh Dios de los cielos, trae consuelo y fortaleza, Señor, a sus vidas. Bendice, Señor, al que está enfermo, al que está necesitado, Señor. Trae sanidad, Señor, física, espiritual, económica, Señor, sobre tu pueblo. Te rogamos, Señor, para que tú suplas cada necesidad, oh Dios de los cielos, para que en tus manos podamos, Señor, encontrar redención cada día más y más, Señor, para que en tus manos, oh Dios, estemos seguros y protegidos, para que en tus manos, Señor, el poder de tu Santo Espíritu nos cubra, a nuestra familia, nuestro hogar, nuestros hijos, nuestras hijas están en tus manos. En ti descansamos y estamos seguros en todo momento. En el nombre de Cristo Jesús, te bendigo y te glorifico, oh Dios de los cielos. Amén y amén. Hermano, Dios me le guarde, el Señor le bendiga. Dios le guarde, mi hermano. Que la gracia y el poder de nuestro Dios se derrame maravillosamente sobre su hogar, sobre su vida. En el nombre de Jesús. Muchas bendiciones.